El reloj marcaba las 2:47 cuando los monitores empezaron a pitar, una línea plana, sin latidos, sin respiración, sin actividad cerebral. Hora de la muerte, 2:47, declaró el doctor Méndez mientras apagaba las máquinas. Pero Dios no usa relojes humanos, porque exactamente 7 minutos después, algo sucedió en esa sala de cuidados intensivos que hizo que médicos con 30 años de experiencia se arrodillaran. Enfermeras ateas a rezar y la ciencia a inclinarse ante lo inexplicable. Esta es la historia de Isabela Santana, la mujer que murió un martes cualquiera y regresó con un mensaje que cambiaría cientos de vidas. Una historia que comienza con el final y termina con el mayor milagro que ese hospital haya presenciado jamás. Isabela tenía 38 años y un corazón que no le cabía en el pecho. Maestra de escuela pública en una comunidad pobre de São Paulo, era una de esas raras personas que transformaban vidas con una sonrisa. Tía Isa, como la llamaban los niños, siempre llegaba 1 hora antes de clase. ¿Por qué? Para preparar el desayuno a los estudiantes que llegaban sin comer. Casada con André durante 15 años y madre de 2 hijos, Lucas, de 12 años, y la pequeña María, de 7, Isabela era el pilar de su familia y su comunidad. Todo empezó con dolores de cabeza. Es el estrés, decía André. Te entregas demasiado. Pero Isabela no sabía hacer nada más. Entre la escuela, el proyecto social que coordinaba los sábados y el ministerio infantil en la iglesia los domingos, descanso era una palabra desconocida en su vocabulario. El dolor empeoró. Su visión comenzó a nublarse durante la clase. Una vez casi se desmaya mientras escribía en la pizarra. «Mamá, necesitas ir al médico», suplicó Lucas, demasiado maduro para su edad. «Después de los exámenes finales, hijo, los niños me necesitan». 3 de noviembre. Isabela se despertó con el peor dolor de cabeza de su vida. Era como si 1000 agujas le atravesaran el cerebro. «André, algo anda mal». Esas fueron las últimas palabras que logró pronunciar antes de convulsionar. María gritó. Lucas intentó abrazar a su madre. André llamó al 911 desesperado. Rotura de aneurisma cerebral, hemorragia subaracnoidea masiva. Las palabras del neurólogo fueron un mazazo. La situación es extremadamente grave. Las próximas 48 horas son cruciales. Prepárense para lo peor. Andrés se derrumbó. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 7 años que su mamá podría no volver a casa? La sala de espera de la UCI se convirtió en una extensión de la iglesia. Profesores, alumnos, padres, todos se turnaban para rezar. El pequeño Tiago, un alumno de 8 años a quien Isabela le había enseñado a leer y escribir, trajo un dibujo. Era ella como un ángel, con alas de colores, abrazando a todos los niños del colegio. «Para que la tía Isa lo vea cuando despierte», dijo con la inocencia que solo poseen los niños. Primera cirugía, 6 horas intentando detener la hemorragia. Isabela sobrevivió, pero nunca despertó. Segunda cirugía. La inflamación cerebral era crítica. Otras 8 horas de cirugía. Los médicos fueron honestos. Hicimos todo lo posible. Ahora está en manos de Dios. André no se separó de ella. Le tomó la mano, le cantó sus canciones favoritas y le leyó la Biblia en voz alta. «Vuelve a mí, amor. Los niños te necesitan. Yo te necesito». 15 días en coma. Los médicos comenzaron a preparar a la familia para decisiones difíciles. El electroencefalograma muestra actividad mínima. Tal vez sea hora de considerar... «No», gritó André. «Mi esposa está ahí dentro, sé que está». Lucas había asumido el rol de hombre de la casa, cuidando a María, cocinando, manteniendo la rutina. Pero por la noche, cuando creía que nadie lo veía, lloraba abrazando una foto de su madre.
El pastor vino de visita. Los amigos oraron, pero comenzaron a surgir dudas. ¿Por qué ella, Señor? La que vive para ti. ¿Y qué pasa con los niños a los que ayuda? ¿Y qué pasa con sus hijos? André comenzó a cuestionarlo todo. ¿Dónde estaba el Dios de los milagros? ¿Por qué el silencio? Una noche, solo en la capilla del hospital, exclamó: «Señor, es tu sierva, haz algo, por favor». Pero el cielo parecía bronceado. «Señor André, tenemos que hablar». Todo el equipo médico estaba reunido, neurólogo, intensivista, neurocirujano. Sus expresiones lo decían todo. Las pruebas muestran un deterioro progresivo. Ya no hay actividad cerebral significativa. Clínicamente, su esposa está... No diga esa palabra. Señor, entendemos su dolor, pero mantener las máquinas encendidas solo prolonga lo inevitable. André volvió a casa por primera vez en 3 semanas. Necesitaba ver a sus hijos, prepararlos. María corrió a sus brazos. «Papá, ¿puede mamá venir a casa ya? ¿Cómo se puede destruir la esperanza de un niño?» Lucas, al darse cuenta de la situación, abrazó a su hermana. «María, oremos por mamá, ¿de acuerdo?» Esa noche, André tomó la decisión más difícil de su vida. Firmó los papeles. Las máquinas se apagarían a la mañana siguiente. André pasó la noche al lado de Isabela. Recordaba cada momento. El primer encuentro en el grupo juvenil, la tímida propuesta de matrimonio, la boda sencilla pero amorosa, el nacimiento de sus hijos, las noches sin dormir cuidando a un niño enfermo, las risas, las peleas tontas, las disculpas. «Perdóname, amor, perdóname por rendirme, pero ya no soporto verte así. Los niños ya no lo soportan. Si tienes que irte, vete. Nos veremos al otro lado». La despedida. La familia se reunió. El pastor estaba presente, amigos más cercanos. Lucas tomó la mano derecha de su madre. María, la izquierda. André abrazó a todos. Isabela siempre ha vivido para los demás. Sus órganos salvarán 5 vidas. Seguirá viviendo en otras personas. El doctor Méndez se acercó a las máquinas. «¿Estás seguro?» André solo asintió, incapaz de hablar. Los pitidos constantes comenzaron a desvanecerse. El monitor cardíaco mostraba los últimos latidos. 60, 45, 30, 15, 10, 5, 2, línea recta. Hora de la muerte, 14:47. María gritó: «¡Mami! ¡No te vayas, mami!» Lucas abrazó a su hermana, sollozando. André besó la frente de Isabela por última vez. «Descansa, mi amor, descansa». La enfermera empezó a desconectar las máquinas. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por sollozos. Fue entonces cuando sucedió. La enfermera Claudia fue la primera en darse cuenta. La mano de Isabela, que se disponía a cubrir, se movió. «Doctor, es solo un reflejo post-mortem, enfermera, es normal». Pero entonces Isabela abrió los ojos. El grito de la enfermera resonó por toda la sala. El doctor Méndez, que ya se iba, regresó corriendo. Esto es imposible». Estuvo de pie 7 minutos. Isabela no acababa de abrir los ojos. Estaba intentando hablar. «Agua», susurró. André cayó de rodillas. Lucas y María saltaron encima de su madre. El pastor comenzó a orar en voz alta. El equipo médico estaba en shock. «Isabela, ¿me oyes?», preguntó el doctor Méndez, todavía incrédulo. Ella asintió. «¿Sabes dónde estás?». Otro asentimiento. «¿Sabes quiénes son estas personas?». Isabela los miró a cada uno y sonrió. Esa sonrisa inconfundible que iluminaba las habitaciones. «André, mis bebés». Se realizaron pruebas de emergencia. Actividad cerebral, normal, funciones cognitivas, preservadas, reflejos, perfectos, memoria, intacta. En 30 años de medicina nunca había visto algo así, confesó el neurólogo. No hay explicación científica. Su cerebro estuvo demasiado tiempo sin oxígeno, debió de sufrir daños irreversibles.
2 días después, cuando Isabela se sintió más fuerte, pidió hablar con todos. Necesito contarles lo que pasó, lo que vi. La sala se llenó. Médicos, enfermeras, familiares, amigos, todos querían escuchar. Estaba aquí. Podía verlos a todos. Escuché cada palabra, cada oración, cada llanto, pero no pude responder. Entonces, cuando apagaron las máquinas, sentí una paz inexplicable. Era como flotar en luz líquida. Vi un túnel, no de oscuridad, sino de luz dorada. Y al final había algo tan hermoso que ninguna palabra humana puede describirlo. Isabela hizo una pausa, con lágrimas corriendo. Pero entonces escuché una voz, no con mis oídos, sino con mi alma. Aún no es tu hora, hija. Tienes trabajo que hacer, vidas que tocar, un mensaje que entregar. No quería volver. Era perfecto allí, sin dolor, sin miedo, sin tristeza. Pero la voz insistió: tus hijos te necesitan. André lo necesita. Y muchos otros que aún no conocen lo necesitarán. Y entonces desperté. El doctor Méndez, conocido por su ateísmo, fue el primero en hablar. Isabela, yo no creo en Dios. O mejor dicho, no creía. Pero lo que pasó aquí, no hay ningún libro de medicina que pueda explicarlo. Si esto no es un milagro, entonces no sé qué lo es. La noticia corrió como la pólvora. Personal de todos los departamentos vino a ver a Isabela, a escuchar su historia. La capilla del hospital, siempre vacía, empezó a llenarse. Se formaron grupos de oración. Incluso los médicos participaron. Una enfermera confesó: había perdido la fe cuando murió mi hijo, pero verte regresar, tal vez a Dios, todavía le importa. Lo que debería haber llevado meses, llevó semanas. Isabela no solo recuperó todas sus funciones, sino que volvió mejor. Es como si mi cerebro se hubiera reiniciado, bromeó. Puedo recordar cosas que había olvidado hace años. Fisioterapia, innecesaria. Caminó al segundo día. Terapia ocupacional. Sus habilidades motoras eran perfectas. ¿Asesoramiento psicológico? Terminó asesorando a la psicóloga. Cuando Isabela finalmente recibió el alta, todo el hospital se reunió para despedirla. Médicos, enfermeras, personal de limpieza, guardias de seguridad. Todos querían abrazar a la mujer milagro. En casa, todo parecía más colorido. Cada momento, precioso. María no soltaba a su madre. «Prométeme que nunca más te irás». «Prometo intentar quedarme mientras Dios me lo permita, mi amor». Isabela regresó a la docencia, pero algo había cambiado. Su historia se había extendido. Padres traían a sus hijos enfermos para que oraran por ellos. Personas con depresión buscaban sus palabras de esperanza. El director de la escuela sugirió: «Isabela, ¿qué tal si dedicas unas horas a terapia? Mucha gente necesita escuchar tu historia». Así nació el Proyecto Esperanza Viva. Todos los martes y jueves, después de clases, la sala de profesores se convertía en un refugio para las almas heridas. La primera en buscarla fue doña Carmen, madre de un exalumno. «Maestra, mi nieto tiene lo mismo que usted. Los médicos ya lo dieron por perdido, pero recordé, si Dios hubiera hecho esto por usted». Isabela abrazó a la mujer y fueron juntas al hospital. Mientras oraba por el niño de 9 años, los monitores comenzaron a mostrar mejoras. ¿Casualidad? Los médicos lo dijeron, pero la familia sabía la verdad. El doctor Méndez se convirtió en el mayor defensor de Isabela en el hospital. Creó un protocolo no oficial. A los casos considerados sin esperanza se les informaba sobre el maestro que regresó. «No digo que sea un milagro garantizado», explicó a sus colegas escépticos, «pero he visto demasiadas cosas como para ignorarlas. Y si les da esperanza a las familias, ¿qué daño hay?». La enfermera que había perdido a su hijo, Marcia, se convirtió en la mano derecha de Isabela en el hospital. «Mi hijo no regresó.
pero a través de tu historia encontré paz. Comprendí que Dios no es cruel. A veces sana aquí, a veces sana llevándote con Él, pero siempre sana. Roberto, de 45 años, un exitoso ejecutivo, estaba en la azotea del edificio de su empresa. La presión, el divorcio, la depresión, todo era demasiado. El guardia de seguridad, que conocía la historia de Isabela, consiguió su número. En 15 minutos, ella estaba allí. Roberto, morí y regresé. ¿Quieres saber lo que aprendí? Que cada vida tiene un propósito. La tuya también. Dios no te trajo aquí para terminar así. Hoy, Roberto dirige un grupo de apoyo para ejecutivos con síndrome de burnout. Isabela me enseñó que el éxito sin propósito es un fracaso disfrazado. Sofía, de 6 años, dejó de hablar después de presenciar un accidente en el que murió su abuela. Mutismo selectivo, dijeron los psicólogos. 2 años de terapia sin avances. El mismo neurólogo la contactó después de la conferencia. Mi hija tiene esclerosis múltiple. Los tratamientos no funcionan. Me pregunto si usted podría... El proyecto Esperanza Viva creció exponencialmente. Los voluntarios se multiplicaron. Psicólogos ofrecieron terapia gratuita. Médicos brindaron consultas voluntarias. Abogados ayudaron a familias en situaciones difíciles. Empresarios donaron recursos, pero el centro de todo seguía siendo Isabela y su sencillo mensaje: Dios todavía obra milagros. A veces el milagro es la sanación, a veces es la fuerza para seguir adelante, pero siempre hay un milagro para quienes creen. Un equipo de documentalistas internacionales llegó a Brasil para documentar el fenómeno. Eran escépticos profesionales, conocidos por exponer fraudes religiosos. Dedicaron 6 meses a investigar. Entrevistaron a cada médico, a cada enfermera, a cada paciente. Analizaron cada documento. El documental resultante se tituló 7 minutos, cuando la ciencia se encuentra con la fe. El director, un ateo declarado, concluyó: vine a desenmascarar un fraude. Me voy cuestionando todo lo que creía. Si esto no es prueba de algo sobrenatural, entonces necesitamos redefinir lo que es natural. Empezaron a llegarle invitaciones internacionales. Isabela viajó a congresos médicos y religiosos en 15 países. En la Facultad de Medicina de Harvard se dirigió a un público de futuros médicos. Aprenderán sobre el cuerpo humano. Pero nunca lo olviden, hay algo más allá de lo físico. Llámenlo alma, espíritu, conciencia, no importa, respeten el misterio. En el Vaticano, en una audiencia especial, el Papa la abrazó. Hija, eres testigo viviente de que Dios sigue obrando maravillas. Sigue siendo luz. 5 años después de su muerte, 12.847 personas ayudadas por el proyecto Esperanza Viva. 342 casos médicos inexplicables tras sus oraciones. 89 intentos de suicidio evitados. 1,2 millones de visitas a su testimonio en línea. 27 hospitales con capillas renovadas y activas. Innumerables vidas transformadas. André se convirtió en codirector del proyecto. Casi pierdo a mi esposa. Ahora ayudo a otros a no perder la esperanza. Lucas, que ahora tiene 17 años, fue aceptado en la Facultad de Medicina. Quiero comprender los milagros desde un punto de vista científico y quiero ser un instrumento de ellos. María, de 12 años, escribió un libro infantil. Mamá voltou do céu. Mamá regresó del cielo. Un éxito de ventas que ha ayudado a miles de niños a afrontar su miedo a la muerte. Hoy, Isabela se despierta cada mañana con el mismo pensamiento. Gracias, Señor, por otro día. Úsame. Sigue enseñando, sigue sirviendo a la gente, sigue siendo un canal de esperanza. No sé cuánto tiempo más me dará Dios, dice, pero cada día es un día más para amar, servir y dar testimonio de que Él es real.
El letrero a la entrada del proyecto Esperanza Viva lo resume todo. Aquí, la ciencia se inclina ante el misterio, el dolor encuentra un propósito y la muerte no tiene la última palabra, porque servimos al Dios que trae vida donde solo había muerte, esperanza donde solo había desesperación y luz donde solo había oscuridad. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Quizás necesites un milagro. Quizás conozcas a alguien que lo necesite. Quizás hayas perdido la fe. La historia de Isabela es un recordatorio. Dios sigue haciendo lo imposible. Él todavía escucha oraciones. Él todavía obra milagros. Él todavía transforma finales en nuevos comienzos. No te rindas. No dejes de creer. No sueltes su mano, porque a veces es en el momento más oscuro que aparece la luz. Es cuando la ciencia guarda silencio que Dios habla con más fuerza. Es cuando todos se rinden que ocurre el milagro. Isabela murió a las 2:47 p.m., regresó a las 2:54 p.m., 7 minutos que lo cambiaron todo. ¿Cuánto tiempo necesita Dios para cambiar tu historia? Quizás solo 7 minutos, quizás solo 7 segundos, quizás ahora. Jesús los miró y dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Marcos 10:27.